La lámpara de hendidura es como un microscopio que nos permite ver lo que es la parte de hasta atrás o hasta el fondo del ojo y lo que es la parte de afuera, que nos permite checar lo que es córnea, el cristalino y todo lo que se puede llegar a observar. Este, Más o menos, hay varias formas de iluminación, que serían la difusa, la indirecta y la directa. La difusa entra en un ángulo de 45 grados y esta se dirige oblicuamente hacia el ojo, hacia donde se le quiere ver. La directa se divide en una sección óptica con un paralelepípedo y se coloca también la lámpara a 45 grados y se aumenta la luz de iluminación de la córnea y el cristalino. Y la indirecta se enfoca en el haz de luz con una iluminación baja media hacia la zona adyacente del área que se va a examinar. Otra cosa que es la depresión escleral, se trata de un paralelepípedo que se enfoca por una luz con una alta iluminación en el limbo y si esta se ilumina en su totalidad en el área de la córnea. La reflexión especular esta es el ángulo que incide en el mismo y se da una reflexión hacia la luz reflejada de la córnea que pasa de un solo ocular de la lámpara a la de hendidura, mientras que el otro está sobre la imagen y que forma una reflexión de la córnea. La iluminación filtrada se coloca un filtro azul o azul de cobalto se le llama, que es un conjunto de como una fluorescencia más o menos, y esta es posible para utilizar el filtro de Warten, que son Warten 12 de color amarillo junto al otro filtro. La iluminación tangencial es una luz difusa que se dirige de manera oblicua hacia el dentro del canto interno del globo ocular y el biomicroscopio utilizado por el profesional. Eso es todo de la lámpara de hendidura. Les hablaré ahorita de los anexos oculares. Bueno, para empezar, la órbita son dos cavidades óseas entre el cráneo y la cara, de forma como de una pirámide, con la base anterior cuyo eje se dirige oblicuamente de adelante hacia atrás. Tiene un volumen promedio de 30 milímetros y el borde orbitario superior se encuentra en la escotura supraorbital. Bueno, algo más es el sistema lagrimal, que el sistema lagrimal está compuesto por las glándulas y las vías lagrimales. La glándula lagrimal principal tiene dos porciones, orbital y palpebral. La glándula orbital o principal tiene un aspecto como ovalada y mide aproximadamente entre 20 por 16 por 2 milímetros. Su cara inferior ingresan las venas, arterias y nervios lagrimales. La córnea es la parte de la túnica fibrosa del ojo, la que conforma la porción anterior. Pues miden aproximadamente entre 12.5 y 11.5 milímetros de diámetro. Su espesor también es súper poquita y es de 0.52 milímetros. El tercio central se le denomina zona óptica, el cual es casi esférico, con un radio de curvatura aproximadamente de 43 dioptrías y presenta el 73% del poder refractivo. La esclera está formada por colágeno y fibras, que es como una capa protectora del ojo, que esta consiste en un conjunto de diferentes tipos de la esclerótica y está vascularizada, que es básicamente lo que se nos ve de color blanco. La conjuntiva es una mucosa que es totalmente transparente, que cubre la superficie interna de los párpados y forma el fornix o fondo de saco.
Los músculos extraoculares son 6, que estos nos ayudan a la rotación de todo el ojo, que podemos hacer movimientos a casi todas las direcciones. Y la uvea, perdón, es el tracto, que es una capa vascular pigmentada. Está formada por el iris, el cuerpo ciliar, la coroides. El cristalino está situado detrás del iris, con su cara posterior encajada en el cuerpo vítreo, y no tiene nada de aporte sanguíneo ni de inervación. El nervio óptico se extiende desde la base de la lámina cribosa hasta el quiasma. Y por finalizar, el vítreo y la retina. El vítreo es una sustancia transparente que esta ayuda a nutrir. El volumen más o menos de 4 milímetros, está formado el 80% del globo ocular. Y la retina es la capa más externa de estas 3 membranas que constituye el globo ocular, y es la única que tiene el origen neuronal. Bueno, les voy a hablar del aparato lagrimal. Es un sistema o un aparato, como hay diferentes términos. Es un grupo de estructuras que se encuentran ubicadas en la órbita ocular y que se encarga de la producción y secreción de la lágrima del globo ocular, así como de la distribución y de la superficie del ojo. Más o menos son 3 capas o 3 superficies, que es la capa superficial lipídica, que es la encargada de evitar pues en lo posible la evaporación de la parte más mucosa de la lágrima. Luego está la intermedia o la acuosa. Es la más abundante dentro del contenido de la lágrima. Su principal función es la nutrición de la córnea y pues garantizar como esa inmunidad contra algunos patógenos. La capa interna o la mucina, esta es la que aporta la cobertura temporal para que la lágrima se disemine sobre la superficie del ojo. Además, también puede promover la estabilidad de la película lagrimal. Y pues su composición, pues es el sistema secretor que se produce en donde se produce la lágrima. El sistema es excretor, que es donde se elimina la lágrima hasta las fosas nasales. Y pues son, por ejemplo, los puntos lagrimales son 2 colectores de las lágrimas que producen las glándulas, y se encuentran situadas en la esquina del párpado inferior y superior. El saco lagrimal son los sacos lagrimales que se conectan por conductos con los cuales son conductos nasolagrimales y bombean las lágrimas. Y sería todo. Bueno, ahorita les voy a hablar de lo que es un poco sobre la córnea, que es la capa externa del ojo y es transparente, está curveada y actúa como la primera lente al contacto con la luz. O sea, es el primer medio por el cual pasa la luz antes de ser procesado por todo nuestro ojo y sistema nervioso. Esta más o menos tiene la función debe mantenerse transparente. Es necesario que posea una curvatura adecuada para poder tener una buena refracción o una buena vista. La córnea es una de las especialidades que más innovadoras técnicas se tiene en la cuestión de cirugías en estos últimos años. Cumple una función defensiva frente al traumatismo, infecciones, patógenos, etcétera, etcétera. La causa de daño más frecuente son los arañazos, muy frecuentemente en niños. Puede tener lesiones químicas por algún contagio de algún químico o de algún mal uso de, por ejemplo, no tener los lentes o algo parecido. Y no es tanto el problema lo que nos cae al ojo, sino que automáticamente por nosotros, por instinto, nos tallamos y nos podemos dañar lo que es la córnea, y es lo que porque casi siempre se daña esta parte del ojo. También tiene defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y el astigmatismo.
y todas estas se producen en la córnea. Pues es principalmente por la curvatura de esta. Claro que hay cirugías y se puede quitar. Eh, Hablando en cuestión de nutrición, las fuentes para mantener la córnea nutrida son los capilares del limbo, como ya había mencionado anteriormente, y esta es la parte que nutre a la córnea. Y también lo que es el humor acuoso, que también hace que oxigena a la córnea. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que es iris y pupila. Iris es lo que vemos que tenemos en el ojo de color, que esto nos ayuda a lo que es la apertura y cierre, que es miosis y midriasis de lo que es nuestra pupila. El iris ayuda a controlar el tamaño, que es más o menos, pues básicamente es la entrada. Si uno quiere, si dependiendo de la luz, si entra o no entra tanta luz, dependiendo. El número de gránulos de color del iris determina el color del pigmento. La inflamación del iris se le denomina iritis, que es muy raro. En raras ocasiones se produce una forma como de tumor, que esto que se produce y sucede en la mayoría de los casos cuando hay un melanoma. Y la pupila pues es lo negro que uno ve, o sea, el punto negro, que es donde pasa la luz. Es una zona del ojo que a menudo es, pues, por medio de esto, pues tenemos muchos estudios que nos ayudan a saber lo que tenemos adentro del ojo y el estado de salud del ojo. Por eso es muy bueno, tenemos que tener muy conscientes que por medio de la pupila podemos saber el estado de salud de algún paciente. Y la melanina es un pigmento que produce pues casi todos los mamíferos en la piel, pelo y ojo, y dependiendo de la cantidad de melanina es básicamente el color que le podemos dar a nuestros ojos. Ahora les voy a hablar sobre el cristalino, y es una estructura transparente en el interior del ojo que permite enfocar correctamente los objetos a diferentes distancias. Básicamente es como cuando hacemos zoom en una cámara, que podemos enfocar o desenfocar, no tanto el zoom, más bien enfocar lo que es la cuestión directa y cuestión, bueno, cercana y lejana. Tiene una forma biconvexa que se asemeja más o menos como una esfera estrechada, y está ubicado justo detrás de entre la pupila, bueno, más bien detrás de la pupila. Y su principal función es, como les digo, es el enfocar imágenes, enfocar lo que hacemos al día a día. Algunos cambios fisiológicos del cristalino es, por ejemplo, la presbicia, que es la capacidad para enfocar o brindar el cristalino, que se da gracias a la elasticidad de las fibras de colágeno que se forman. Otra, por ejemplo, es la catarata, que esta le da no necesariamente a personas mayores, pero es casi siempre a personas mayores, que es pues la opacidad de pues del cristalino, de la cual sí se puede cambiar. Hay operaciones en la cual podemos cambiarlo. Y por ejemplo, las lesiones oculares, por ejemplo, por los rayos UV, la edad, diabetes, y eso hace que no podamos enfocar o no podamos tener ¿cómo se llama? Un buen cristalino, un sano cristalino. Y ¿qué otra cosa les puede? Sí, como pertenecen las cataratas, el principal síntoma de la catarata es la visión borrosa, que es nublada, como cuando una persona va a algún lugar y está todo con neblina, más o menos así ve una persona que tiene catarata. Y para finalizar este video, les voy a hablar de la oftalmoscopia indirecta, también conocida como el OBI. Consiste en esta forma de evaluar el fondo de ojo. Ya casi no se usa, es no impráctico, pero ya hay maneras más fáciles de usar, o sea, más fácil de poder ver. Consiste en lo que es dilatar la pupila, en la cual se usa un aparato, es como si fuera como un casco que se pone,
y se ajusta en la parte de arriba y la parte de atrás. Y con un lente con al alto, creo que son 40, 50 dioptrías más o menos. Este, entonces se pone primero se pone de esta manera, tiene como un zoom, por así decirlo. Entonces uno tiene la calibra, un dedo aquí, un dedo acá, cerrando los ojos. Hay un cable que va directo como a la máquina. Entonces tú lo pones, la pones en la parte de atrás para poder maniobrar. Con los tres dedos lo pones así en el paciente, como así. Entonces te recargas y lo estás agarrando así. Entonces tú estás viendo y se hace perfectamente, tienes que tener colocado todo y ves perfectamente lo que es el fondo de ojo, que es la papila, mácula y la fobia. No se ve el reflejo foveal, bueno, yo no lo pude encontrar, pero sí se ve perfectamente las estructuras del fondo de ojo, que también pues obviamente arterias, venas, todo eso. Y nos ayuda a evaluar perfectamente cómo es y cómo está el estado de nuestro ojo.